¿Qué tal, estimados estudiantes? Bienvenidos a esta nueva clase. Hoy vamos a presentarles, tal y como está programado en la guía, una recopilación de información muy interesante acerca de cómo ser un buen corresponsal o, en este caso, cómo ser un buen reportero. Para eso, hoy nos va a acompañar la voz y la imagen de uno de los periodistas más destacados que tiene nuestra carrera y que en sus años de trabajo pues obtuvo mucha experiencia en diferentes medios de comunicación. Él es el licenciado Juan Carlos Ruiz, quien nos va a dar una perspectiva bastante rápida y amplia de lo que es el trabajo en los medios de comunicación desde el aspecto del reportero y que también, al igual, podríamos llamarle corresponsal. Los dejo entonces con esta interesante entrevista que le hicimos al licenciado Juan Carlos Ruiz, docente de la carrera, y que de alguna manera ilustra el tema que hoy nos compete en esta clase de Géneros Periodísticos 2. Muchas gracias, licenciado Wancín. Estoy para servirles. Pues no siempre es bonito hablar de uno mismo, ¿verdad? Pero a manera de recuento, yo recuerdo que salí a reportear la primera vez en mi vida un 25 de junio de 1984. No quiero hacer cuentas de hace cuánto fue, pero sí sé que se hace mucho, ¿verdad? Empecé siendo reportero de radio. Empecé en Radio TGW, La Voz de Guatemala. De ahí pasé a otro radioperiódico que se llamaba El Independiente. Estuve relativamente poco tiempo en porque, gracias a Dios, tuve la oportunidad de entrar a trabajar a un medio televisivo que recién empezaba, cuando recién se inauguraba la frecuencia UHF, perdón, que se llamaba el Noticias. Ahí estuvimos haciendo un poco de televisión. Después ya considero que entré ya en lo más formal de mi vida periodística cuando entré a la revista Crónica de aquel entonces, en los años 90. Era una revista que marcaba la agenda muchas veces noticiosa del país. Posteriormente di el salto al diario Siglo XXI, donde estuve 7, 8 años reporteando la fuente económica. Después ya me especialicé en la fuente económica, pero al principio no cubría de todo, ¿verdad? Desde nota roja hasta deportes. Máxime, si uno estaba de turno, había que echarle a cualquier cosa. Después de Prensa Libre, después de Siglo XXI, pasé a Prensa Libre. Ahí estuve trabajando periodismo y política. Después di el brinco a la administración pública. Fui comunicador social del Ministerio de Energía y Minas. También fui comunicador de la sede en Guatemala del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Después pasé a trabajar en el sector público, a ser asesor de comunicación del programa de cultura tributaria de la SAT. Regresé a Siglo XXI ya como editor de noticias. Posteriormente fui al Diario de Centroamérica como jefe de redacción y aquí estoy ahora dando clases. Mire, reportear es la actividad más importante de cualquier medio de comunicación. El reportero es la persona más importante de toda la cadena noticiosa, más importante que el director, más importante que el jefe de redacción o jefe de información o de cualquier editor o particular. Sin el reportero, no hay noticia. Entonces, reportear en términos sencillos es gestionar la información en las diferentes fuentes, procesarla y publicarla en un lenguaje casi. Cuando hablamos de reportero y corresponsal, hay cierta diferencia en los términos y de alguna manera también el trabajo. ¿Qué opinión le merece esa diferencia entre reportero y corresponsal? Mire, yo creo que aquí en Guatemala las cosas siempre son distorsionadas, ¿verdad? Originalmente el corresponsal surgió en el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya los grandes diarios de Estados Unidos y algunos de Europa
mandaban a reporteros a cubrir específicamente algún hecho. Por ejemplo, si hay reporteros famosos que estuvieron cubriendo la Revolución Mexicana, por ejemplo, en 1911, que estuvieron a hablar de Pancho Villa, y son reporteros, ¿verdad? Pero que el medio los ubicaba para cubrir una actividad especial en el extranjero regularmente. En Guatemala, aquí en los medios de comunicación grandes han contratado reporteros en el interior del país y les han querido decir como corresponsales, como decir ellos están allá y nosotros aquí, ¿verdad? Y de hecho, de alguna forma, así ha sido la relación laboral, ha sido siempre como personaje propio del medio de comunicación. En esencia, no debería de haber diferencia. En la práctica hay diferencia porque aquí al que le llaman corresponsal, pues le pagan realmente poco y él tiene que agenciarse de otros trabajos para poder lograr el sueldo que necesita. En esencia, no debería de haber diferencia. Es un reportero que está trabajando para un medio de comunicación. Claro, la ética va de la mano con el periodista, ¿verdad? De hecho, hay un libro de un autor colombiano, Darío Restrepo, muy famoso, que se llama el sonido, el zumbido y el moscardón, porque el moscardón va seguido de su zumbido, son inseparables. Y así tiene que ser el periodismo con la ética. Un periodismo sin ética no puede llamarse periodismo, ¿verdad? Primero, uno debe respetarse a uno mismo, ¿verdad? Uno es periodista, no es comerciante, ¿verdad? Entonces, uno debe dedicarse zapatero a tus zapatos. Si uno quiere hacer dinero, pues dedicarse a otra cosa, ¿verdad? El periodismo es pasivo. Y todos sabemos que aquí las condiciones son adversas casi siempre, ¿verdad? Pero queda la satisfacción en uno y esa es la pasión que es el periodismo. Si yo lo utilizo para hacer negocios, si yo tengo un medio de comunicación y lo utilizo para obtener dádivas del gobierno, para que me den dinero por aquí y ajustar mis sueldos por allá, simplemente no soy periodista y estoy faltando a la verdad y a toda ética y estoy engañando a la gente cada vez que yo le traslado información. Tiene que ser algo inseparable, la ética del periodismo. En esencia, no debe existir diferencia porque el que es periodista es periodista. Cualquier medio debería estar apto para desenvolverse en cualquier medio de comunicación, ¿verdad? Por supuesto de que, digamos, la exposición ante las cámaras de televisión ejercen cierta presión a la que no siempre estamos acostumbrados. Y eso va a hacer que en un principio o actuemos tiesos y nuestros movimientos sean un poco forzados, pero eso se va superando conforme uno va dominando la técnica. Es solamente una técnica que uno tiene que aprender a dominar. En esencia, el reporteo es misma. Uno tiene que buscarle hacia la noticia, buscarle lo más importante y entrarle por ahí, sea radio, televisión o medio escrito. Algunas variantes como la inmediatez que requiere la radio, ¿verdad? Requiere que uno esté chispa, contrario al medio escrito, que uno puede estar un poco más relajado, porque uno sabe que puede llegar a un escritorio, sacar sus notas, hacer comparaciones, llamar a fuentes para contrastar información, reacciones. Es un trabajo que incluye trabajo de escritorio, digamos, y de planeación, mientras que la radio es más inmediata, ¿verdad? Necesita una chispa especial. Y por eso es que hay periodistas que al final se van como que especializando, ¿verdad? Unos a la televisión, unos a la radio, otros al medio escrito. Hay quienes tienen más vocación de hablar desenvueltamente, otros la tienen más a la escribir, ¿verdad? Entonces ahí se van diferenciando, pero la esencia es la misma. Entonces es necesario e indispensable estar empapado del acontecer nacional, ¿verdad? Para poder enfrentar al funcionario, porque lo más importante es estar uno seguro de lo que uno dice, ¿verdad? Tener siempre el chupetito por el mango, porque si no, uno queda en ridículo y al final para siendo un instrumento de la fuente de información, ¿verdad? Entonces sí es
fundamental que el periodista lea todos los días la noticia de la mayoría de medios de comunicación que pueda. Entre más serios mejor, ¿verdad? Prensa Libre, Soy 502, Plaza Pública, Nómada, qué sé yo, los de renombre, pues, ¿verdad? Los que no son medios anónimos. Ahí es donde tengo que enterarme y no quedarme solo con una versión, sino que buscar otras versiones del hecho y formarme una opinión. Pero ir así a la libre a ver qué me sale y decir al funcionario, ¿qué noticia me tiene hoy? Eso es, no, la agenda noticiosa la tiene que poner el periodista, no el funcionario. Yo les recomiendo a los muchachos que lean mucho, especialmente de la historia nacional, particularmente de la más reciente, ¿verdad? Enterarse por qué fue, todos hablamos de analizarla realmente, comprender qué fue ese movimiento, qué significó para Guatemala, quién fue Arévalo, de dónde venía, a dónde quería ir, quién era Arbenz, todo ese entramado, porque desde esa época se están arrastrando muchos problemas que actualmente nos están afectando como nación, como país. Entonces tenemos que estar enterados muy bien de la coyuntura nacional, tener un conocimiento general amplio de las cosas. Eso nos obliga a leer siempre, estar siempre leyendo, fíjense bien, leyendo casi todos los medios, leyendo y escuchando y viendo casi todos los medios de comunicación, los que me dé tiempo y pueda. Leer historia y estar leyendo literatura a la par. Eso es fundamental. Leer debe convertirse en un vicio, en algo que no pueden dejar. Cualquier momento libre que tengan, pónganse a leer. Solo así van a llegar a comprender totalmente la realidad y poderla trasladar de manera veraz al público, buscando siempre la verdad.